a partir de la sumatoria de las coincidencias, de aislar las diferencias y de construir una solución que dé satisfacción a todos. Pero sí, hay muchas similitudes entre la iniciativa del PAN y la del PRD. Sí, es una buena noticia que la posición del PRD coincida con la Acción Nacional. También debo decir que coincidimos en el diagnóstico, que buena parte de los elementos de las instituciones que pretendemos crear coinciden, son elementos que están presentes en ambas iniciativas, y eso nos permite acercarnos profundamente a una posición compartida de dos fracciones parlamentarias. Ojalá que la posición del PRI se acerque a la nuestra, porque eso será la mejor garantía y la mejor oportunidad para construir un consenso. De obsesionarse con el modelo desde el gobierno federal, un poco recargados en los gobernadores, ¿se estaría en riesgo la construcción del consenso? Me parece que si hay voluntad política para construir un consenso, entonces hay que empezar a abordar sobre las posiciones de los grupos parlamentarios que son necesarios para construir una votación y una mayoría. Si no se quiere llegar a un consenso, simplemente hay que insistir en la posición original, pero ya están claras las posiciones, ya hemos discutido este tema durante 14 meses, ya hemos puesto en prosa lo que pensamos cada grupo parlamentario. Si hay disposición y voluntad, que yo creo que así lo hay, que ya nos empezamos a poner de acuerdo sobre lo que ya está en la mesa. ¿Esto significa que ya soplan vientos de flexibilidad aquí en el Senado? Soplan vientos de flexibilidad, soplan vientos de sensatez, de racionalidad, de construir un modelo de largo plazo que no simplemente responda a una coyuntura, un modelo que no sea transitorio, sino verdaderamente una reforma estructural que le dé al país orden, seguridad, certeza en la implementación de la función de seguridad pública y sobre todo que permita abatir los altísimos índices de inseguridad que todavía persisten en nuestro país. ¿No sería en este periodo? Debiera ser, yo creo que, miren, ya llevamos 14 meses discutiendo, ya hicimos foros, ya intercambiamos puntos de vista, ya insistimos o bien en un modelo centralizado o en los modelos flexibles, híbridos, eclécticos, como se le quiera denominar. Ya hay iniciativas presentadas, ya todos tenemos claros qué podemos hacer y dónde podemos coincidir. Ya solamente hace falta que nos sentemos a la mesa y que tomemos los elementos que puedan generar consenso y redactar una reforma. Ya está hecho la mayor parte de la tarea. Ya discutimos, ya reflexionamos, ya debatimos, ya presentamos iniciativas. Ahora lo que existe, lo que es importante, es construir un dictamen para que esas coincidencias se plasmen en un documento. Senador, el manejo de los recursos en medio de este rediseño del modelo policial, desde su punto de vista, ¿cómo debe darse el manejo de los recursos? ¿Si debe ser un estímulo, un acicate? Por supuesto debe ser un incentivo, pero no un incentivo perverso como hoy existe. Hoy se le asigna recursos a aquellos municipios que tienen una crisis en materia de incidencia delictiva. Si les va mal, hay dinero, pero cuando logran estabilizar esa situación, cuando logran mejorar sus capacidades, cuando logran mejorar los índices de seguridad en ese municipio, se les retira el dinero. El incentivo es perverso. El incentivo es a que si hago bien las cosas no me den dinero y si hago malas cosas me den dinero. Lo que tenemos que cambiar es los incentivos de todo el sistema, que el dinero se invierta precisamente para generar capacidades institucionales, que el dinero pueda crecer en términos de inversión si voy avanzando en metas institucionales, si voy haciendo mejor las cosas y no al revés, que significan castigos para quien hace una inversión de largo plazo. Es parte pues de los incentivos que debe tener el sistema. En nuestra propuesta, y también entiendo que en la propuesta del PRD, los recursos públicos son parte de los incentivos que tiene el sistema para que todos generemos y concurramos a la construcción de instituciones en el país. Senador, como panista también quisiera preguntarle, hoy llega a México el expresidente del PRI, Humberto Moreira. Se habla que tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, pero no parece haber voluntad para que sea juzgado. Es una pregunta que debe responder la justicia mexicana. Desafortunadamente los problemas de los delitos, de las sospechas, las violaciones al deber público, a los deberes públicos, se debaten en los medios de comunicación y no en los tribunales y no en los ministerios públicos. Esa es la gran tragedia de nuestro país, que estamos entre dimes y diretes, entre actores políticos sobre si incumplió la ley, sobre si la violó, si hizo mal las cosas, si incumplió a sus deberes políticos, a sus responsabilidades de gobierno, y no estamos debatiendo esos casos, esas irregularidades, esas evidencias en las instituciones. Ojalá que ya las instituciones empiecen a hacer su trabajo y ojalá que este tipo de casos no se estén dilucidando en medios de comunicación, en el debate político, sino en el debate institucional a propósito de la aplicación estricta de la ley. Pero él puede llegar y transitar por las calles de este país sin que le pase absolutamente hasta nada. en tanto haya una decisión de la autoridad ministerial primero y después de la autoridad judicial, está en pleno uso y ejercicio de sus derechos. Pero insisto, el problema en nuestro país es que la justicia se debate en los medios de comunicación, pero no se aplica.
Senador, ya entregaron su propuesta a los gobernadores, la CONAGO, y si tiene desde su perspectiva una definición de lo que quieren, si quieren policía única o mando único y qué aspecto del mando único. Debo recordar que los gobernadores presentaron verbalmente su propuesta ante el grupo de senadores que nos reunimos con ellos y ahí acordamos que trasladarían a los grupos parlamentarios el documento que sintetiza esa propuesta. ¿Por qué a los grupos parlamentarios? Porque la CONAGO no es un órgano del Estado, no tiene facultad de iniciativa, no puede instar al Congreso a tomar una determinada decisión. Se va a compartir con los grupos parlamentarios en calidad de memorándum, de nota, de algún informe sobre su posición, pero no como un documento oficial. Entiendo que los grupos parlamentarios están a la espera, sino es que ya recibieron ese documento de los gobernadores. Lo que nos dijeron en esa reunión es que ellos insisten en la necesidad de desaparecer la función de seguridad pública en los municipios, concentrarla en los estados bajo un argumento, bajo el argumento de que es más fácil fortalecer 32 policías que 1.800 policías municipales. El problema de ese argumento es que llevado al extremo nos llevaría a una solución de esquina verdaderamente extrema. Ciertamente es mucho más fácil fortalecer una policía nacional que 32 estatales. La pregunta que nos tenemos que hacer como país es si estamos dispuestos a concentrar toda la responsabilidad de seguridad pública en una sola persona y depender de esa sola persona para resolver los problemas de seguridad en todo el país. Nadie en su sano juicio estaría proponiendo a esas alturas y dada la complejidad de nuestro país esa solución de esquina. Precisamente por eso no podemos compartir el argumento de fondo. Sí se puede fortalecer las policías municipales, sí se pueden fortalecer las policías estatales, sí se puede fortalecer la Policía Nacional como un órgano, como una instancia supletoria cuando se necesite a nivel local, si todos tenemos claro qué tenemos que hacer en términos de responsabilidades, si hay los incentivos correctos y sobre todo si existen las reglas para que cuando un orden de gobierno no pueda hacer las cosas o no las quiera hacer, exista otro que sí lo haga o sí lo pueda hacer. Entonces la mesa como tal no tiene un documento que... La mesa como tal no tuvo un documento, insisto, se hizo una presentación, una larga presentación por parte de dos gobernadores, entre ellos el presidente de la CONAGO y el coordinador de la Comisión de Seguridad Pública. Nos expusieron a detalle su propuesta, nos revelaron su diagnóstico, cómo han evolucionado algunas entidades federativas a través de distintas modalidades de mando único. Algunos gobernadores intervinieron para dar su propia opinión sobre el modelo de mando único que opera en sus estados. Hemos conocido la opinión de los gobernadores y hemos concluido, según lo que esta información nos revela, que la propuesta es simple y clara. No policías municipales, todo a la policía estatal. Esta posición, como ustedes saben, contrasta con la que hemos discutido en el Senado de la República. Tantas policías municipales como sea posible, siempre y cuando sean fuertes, profesionales y honestas, tantas policías estatales como sean necesarias y sobre todo tanta presencia federal como se requiere en función de circunstancias específicas y para dar tiempo y espacio a que los órdenes de gobierno locales puedan hacer su tarea. Presidente, por último, de mi parte, nada más preguntarle. Ayer el INCO, Transparencia Mexicana y un grupo de organizaciones civiles anunciaron que están recolectando firmas para una iniciativa ciudadana para la ley de responsabilidades de servidores públicos en el marco del nuevo sistema nacional. Es nuestra obligación de que en caso de que se formalice una iniciativa ciudadana tenemos que estudiar, la tenemos que recibir, la tenemos que dictaminar y pronunciarnos al respecto. Qué bueno que la iniciativa privada, qué bueno que las organizaciones de la sociedad civil insistan en la necesidad de priorizar la discusión sobre el sistema nacional anticorrupción. Creo que coincide con lo que está pasando en el Senado de la República. Aquí también coincidimos de que esas reformas, esas leyes son fundamentales para resolver el problema de la impunidad en este país, que son pendientes institucionales de corto plazo, que este periodo debe dar pasos sustanciales en esa dirección. Todos los grupos parlamentarios lo reconocen y estoy cierto que esta propuesta, esta iniciativa ciudadana vendrá a impulsar como prioridad el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Señor, ¿me podría regalar su opinión sobre cuál debe ser el perfil del diputado constituyente en la Ciudad de México? Debe tener conocimiento, obviamente, de la problemática de la Ciudad de México, conocimiento de la construcción normativa de instituciones, conocimiento del derecho constitucional, conocimiento de cómo se construyó la reforma política del Distrito Federal, haber estado pendiente, presente de esas discusiones, tener una visión de la Ciudad de México, tener una visión del nuevo modelo institucional que va a regir en la Ciudad de México, haber vivido en la Ciudad de México, tener alguna experiencia en términos de vida comunitaria con la Ciudad de México, pero sobre todo las ganas, la voluntad de contribuir a que salga bien el Congreso Constituyente y a que escribamos la mejor constitución posible para la ciudad. ¿Sí se está escribiendo? ¿Perdón? ¿Se está escribiendo? ¿Usted quiere ser constituyente? Sí. No es una decisión que me corresponda, las propuestas vendrán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. Habemos quienes tenemos interés porque participamos en la reforma política del Distrito Federal, pero al final de cuentas nuestro grupo parlamentario tomará la determinación. En
en el caso de que a mí y mi grupo parlamentario me proponga, voy a dar lo mejor de mí mismo para que podamos construir, insisto, la mejor constitución para la ciudad. ¿Y podría compaginar las dos funciones, presidente del Senado? Pues al menos que me reelijan, porque no van a ser coincidentes. No creo que me vayan a reelegir, entonces yo creo que no tendré ningún impedimento para llevar a cabo esa tarea. Recuerden que el Congreso Constituyente se va a constituir después de la elección de junio, una vez que tengamos ya asignadas las listas, y evidentemente ya para ese entonces, desafortunadamente, habré dejado de ser presidente. Pero sí está en su interés, ¿no? ¿Cuándo designa el Senado sus 14? No tenemos fecha, pero hemos llegado a la conclusión de que primero tienen que pasar algunas cosas. Primero tiene que venir la convocatoria por parte del Consejo General, despejarse todas las impugnaciones, me refiero al INE, despejarse todas las impugnaciones, que se empiece a procesar el momento electoral en el que vamos a elegir a los 60, y antes de que concluya el periodo de sesiones poder llegar a esta conclusión. Sí debemos tener claro que no podemos poner en riesgo la integración del Congreso Constituyente, y en todo caso debiéramos, por lo menos antes de que concluya este periodo, tener ya resuelto el procedimiento a través del cual el Senado va a elegir a los constituyentes que van a participar en este importantísimo Congreso. ¿Sería en abril entonces? Serían de aquí al mes de abril. Y también el próximo lunes, por cierto, vamos a platicar con la Cámara de los Diputados. Tendremos una comida de trabajo con la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entre otros temas vamos a analizar esto para que las dos cámaras puedan resolver este tema importante que nos corresponde a ambas de manera sincrónica, al mismo tiempo y en las mismas condiciones. ¿Solo definen el procedimiento antes de abril o también quienes irían al constituyente? Podríamos definir procedimiento y tomar la acción de nombramiento, va a depender de los consensos políticos, pero creo que por lo menos lo que alcanzo a advertir, es sano que dejemos resuelto este tema antes del receso, antes del proceso electoral y por supuesto antes de que se instale el Congreso Constituyente. Porque si no tendría que ir a un extraordinario. Porque si no tendremos que ir a un extraordinario o bien poner en vilo la instalación del Congreso Constituyente ya iniciado el proceso propiamente dicho. Pero deben ser elementos que tengan conocimiento de la Constitución, ¿no? Constitucionalistas. Ganas, voluntad, perfil y sobre todo votos aquí en el Parlamento. Aquí en el Senado. Gracias. El que no tenga votos, aunque tenga ganas. ¿Otros temas van a ver con la mesa directiva de la Cámara? Vamos a revisar la agenda del periodo, nuestros pendientes administrativos, vamos a revisar juntos nuestra común implementación de la Ley de Transparencia. Vamos a trabajar juntos también en los temas que son comunes, bibliotecas, canal del Congreso, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, algunos temas que hemos estado resolviendo de tiempo atrás, proyectos comunes, como por ejemplo los festejos de centenario de la Constitución, este tema del Congreso Constituyente del Distrito Federal y alguna otra miscelánea, los foros de marihuana, cuándo vamos a concluirlos y qué producto vamos a entregar, en virtud de que es una tarea que nos hemos dado, que hemos realizado de manera conjunta. En fin, tenemos mucha tarea. Yo puedo decir que en este periodo hemos construido una gran relación con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que los dos presidentes hemos trabajado juntos de la mano, que hemos allanado mucho el camino de la buena comunicación y que estamos dando resultados juntos y que tenemos muchos proyectos juntos, como debe ser el bicameralismo responsable. ¿Qué ruta le van a dar al documento que les entregaron ayer a Naya y Basabe? Lo vamos a turnar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, es lo que nos corresponde. Hay un dato de procedimiento, se los aclaro. Solo hemos recibido el documento de los presidentes de los partidos. Falta que lo formalicen los grupos parlamentarios porque los presidentes de los partidos no tienen facultad de iniciar ningún procedimiento interno. En consecuencia, hemos recibido el oficio, nos han explicado de qué se trata, la carta, la invitación, la propuesta específica, pero sí es necesario que se formalice a través de grupos parlamentarios. Cuando esto suceda, lo turnaremos formalmente como cualquier propuesta de legisladores. ¿Cuándo se reúne el Congreso? Bueno, desde la interpretación que han hecho ellos, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene 3 resortes legales que pueden servir para hacer de la Comisión Bicameral una instancia que nos permita evitar la penetración del crimen organizado en los procesos políticos y específicamente en las instituciones representativas de nuestro país. El primero, que la propia ley define como riesgo o amenaza a la seguridad nacional la infiltración del crimen, no solamente en los procesos democráticos, sino también en el funcionamiento de los poderes democráticos. En segundo lugar, que le da a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la atribución de acceder a información sensible. De hecho, la ley reconoce a la Comisión Bicameral como una instancia de seguridad nacional y en consecuencia le permite acceder a información que otras instancias u otros órganos simplemente no pueden tener en sus manos. Y en tercer lugar, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene una atribución de emitir recomendaciones a otras instituciones para poder enfrentar una situación, indicio
prueba que permita asumir que existe un riesgo o amenaza a la seguridad nacional. Desde esa facultad de recomendaciones, por ejemplo, me imagino, y así lo explican, podría sugerirse al INE que no se avale una candidatura, podría sugerirse a la Cámara de Diputados que acelere un proceso de desafuero, podría solicitarse a la PGR que ejerza la acción penal, porque la facultad de recomendaciones que tiene la Comisión Bicameral es abierta, es una comisión, una facultad genérica, es una facultad muy potente en términos de recomendaciones, pero sobre todo que puede llegar a ángulos de seguridad nacional que otras instancias de la institucionalidad vigente, desde el Parlamento, los partidos políticos, las autoridades electorales simplemente no tienen o no existen. ¿Y el interior de la comisión se votan por mayoría esos asuntos o tiene que salir por consenso? Se votan por mayoría y tiene además una característica importante, que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene un régimen de secrecía específico y obligaciones de que no se puede revelar esa información. En consecuencia, parece ser una instancia idónea para empezar a atender institucionalmente, fuera del debate mediático, los indicios, la evidencia, las dudas y sospechas sobre infiltración del crimen organizado. Le haremos un gran daño al país si esos indicios simplemente quedan en cruces de acusaciones entre políticos, partidos políticos o entre adversarios electorales. Debe resolverse, atenderse institucionalmente esto. Los partidos políticos tienen una obligación de cuidar la nominación de sus candidatos, pero también el Congreso, su comisión bicameral, tiene la obligación de evitar que se penetre el crimen organizado en el Congreso y que lleguemos o estemos a las puertas de una situación de narcopolítica en nuestro país. ¿Sus recomendaciones también serán secretas? Las recomendaciones están bajo un régimen de secrecía dependiendo de su contenido. Hay algunas recomendaciones que pudieran tener carácter visible. Ya hemos visto algunas recomendaciones que ha hecho la Comisión Bicameral. Depende del tipo de información que esté detrás de esa recomendación, el grado de secrecía o de confidencialidad que tiene. Pero, si por alguna razón creamos esa Comisión Bicameral, ahora hay que utilizarla, ajustarla, moldearla a las nuevas necesidades de los nuevos tiempos. Y los tiempos actuales exigen respuestas institucionales frente a la sospecha, la duda, las evidencias y sobre todo las acusaciones sobre evidencias, sobre indicios, sobre vínculos con el crimen organizado. ¿No se reúne? Se instala mañana la Comisión Bicameral en razón de que la presidencia cambia anualmente. Sí. Mañana inicia sus trabajos, una nueva etapa de sus trabajos con un nuevo presidente. Mañana creo que tendrá su primera reunión de trabajo. Podría ser un buen momento para que inicie esta discusión. Si el documento formalizado por grupos parlamentarios nos llega en las próximas horas, vamos a turnarlo de manera inmediata para que la Comisión Bicameral aproveche su primera sesión para discutir este tema. Ojalá que encontremos un diseño, un mecanismo, una palanca institucional para evitar en nuestro país la sospecha o la duda de que las instituciones democráticas están penetradas por los criminales. Oiga, senador, pero dice usted que pudiéramos caer en lugares donde hay narcoestados. No los hay ya. O sea, digo, Tamaulipas no es un narcoestado. Sinaloa no funciona con... Sí. A lo que voy es que la penetración, los vínculos, la influencia de los criminales en la política no debe de quedar únicamente como un anecdotario, como un cruce de acusaciones, como notas de los periódicos que todos los días leemos, vemos y ya incluso somos hasta insensibles de lo que esas notas refieren. Debe haber una respuesta institucional del Estado.